Buenos días. Damos inicio a este 28º miércoles con COIDESO, en el que contamos con la presencia de la profesora Ana Inés Lázaro, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y que hoy va a hablarnos sobre la atención perinatal durante la pandemia, marcas subjetivas en agentes de salud de maternidades de Córdoba, Argentina, que es algo que ella viene trabajando desde hace unos años y que ha tenido ya algunas publicaciones, tanto desde el punto de vista de lo que son estas marcas subjetivas en las usuarias como en los profesionales. Y estoy seguro de que vamos a tener un diálogo muy interesante con la profesora Ana Inés. No es la primera vez que nos visita la Universidad de Huelva, ya es una vieja conocida, una vieja amiga, y estamos muy contentos de recibirla en el COIDESO. Y estamos seguros de que esta intervención suya puede servir de ayuda y de estímulo para la reflexión de muchas personas que están interesadas en el modo en cómo atendemos a las mujeres y sus familias durante el periodo perinatal y cómo los entornos también, los entornos en los que lo hacemos y los modos en los que lo hacemos, pues pueden dejar un impacto en nosotros mismos. Vamos a darle la palabra a Ana para que ella haga una exposición inicial y después pues, los asistentes podrán hacer preguntas, intervenciones que consideren interesantes. Esperamos no extendernos mucho, pero estoy seguro de que vamos a disfrutar de este encuentro. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Siempre agradecida de la amabilidad y calidad. Bueno, en esta presentación, en donde voy a comentarles sobre la atención perinatal en pandemia desde el punto de vista de agentes de salud. El objetivo de este trabajo que hicimos junto con una colega que no está presente, Magdalena Arnau, menciono porque hemos venido haciendo este trabajo juntas. Esta parte, digamos, de la investigación que voy a presentar es la continuidad de una investigación que, de hecho, presentamos el año pasado en este mismo espacio de los miércoles con COIDESO sobre la atención perinatal en pandemia, ubicado en este contexto de la emergencia sanitaria, desde las perspectivas de las usuarias. Luego de ese trabajo, donde participaron 370 personas en un relevamiento. Ya retomaré un poquito sobre eso porque es importante compartir para entender también un poco esta nueva parte o continuidad. En ese momento hicimos sobre usuarios y a partir de ahí hicimos un relevamiento en agentes de salud que habían estado en la atención obstétrica perinatal, también en el contexto de la pandemia, tratando de ver la otra cara de la moneda, como decimos. Y lo importante para nosotras en este momento fue como poder indagar sobre las percepciones y las vivencias de los agentes de salud en tanto subjetividades, en tanto personas, mirando ese aspecto más micro que muchas veces es olvidado, porque generalmente hay trabajos sobre la atención perinatal, sobre el modelo médico, pero más a un nivel sistémico, ¿no? de funcionamiento institucional, de funcionamiento macro, de perspectiva de género, por ejemplo. Pero existe una vacancia, tanto en nuestra provincia, que es Córdoba, Argentina, y me atrevería a decir que en general hay como un área para seguir explorando e investigando de qué pasa a nivel de las subjetividades, de los testimonios, de las percepciones de los agentes de salud, y cómo eso les afecta como personas, pero no solamente a un nivel subjetivo, sino intersubjetivo, porque no podríamos escindir, ¿no? La subjetividad de lo que les pasa con lo que estos agentes también en el ámbito laboral en que se relacionan, en la calidad de atención que brindan. Bueno, entonces, por esta vacancia que creemos que existe, nos pareció importante preguntar qué había pasado, cómo habían vivenciado, ¿no? Esta situación de la atención en pandemia,
y también porque consideramos muy importante tener en cuenta los testimonios en primera persona a la hora de pensar incluso en transformaciones de las prácticas sociosanitarias a un nivel más institucional, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba que, decía, este trabajo, de dónde veníamos, ¿no? Este estudio previo que hicimos en relación a las usuarias que había pasado en el contexto de pandemia, ¿no? Con la atención perinatal, y en donde, bueno, hicimos este relevamiento con varias respuestas, con varios testimonios, y que para nosotros fue muy impactante ver cómo, más allá de lo que implica la experiencia subjetiva, íntima, de lo que es gestar, de lo que es parir, en todas estas 370 respuestas que obtuvimos, había como un gran nivel de insistencia, de redundancia en las experiencias vividas, en las experiencias traumáticas, diríamos, porque hubo una gran presencia de emociones negativas, de contextos, bueno, de tensión, ¿no? Algo que no era ajeno al contexto social que estábamos viviendo por aquel entonces, hay que decirlo también, ¿no? Y en este relevamiento previo, lo menciono rápidamente, solamente para tenerlo en cuenta en función de la continuidad del estudio, que es lo que voy a presentar ahora, hubieron tres cuestiones, tres grandes dimensiones que destacamos, que fue los cambios en la atención, en donde las usuarias hablaban de abandono, de sentir abandono y desamparo por la institución, todas referencias a esta situación de desolación también, y digo estas palabras citando las mismas expresiones de las personas. También otra dimensión, que fue la desinformación y la falta de acompañamiento profesional, muy ligada a la anterior, ¿no? Una sensación de no saber qué hacer, de incertidumbre, de sentirse solas en el proceso. Y por último, una gran preocupación o un gran trauma, preocupación si estaban gestando y trauma si ellos lo habían vivido, de parir solas y mucha falta de contención en ese momento. Estas tres cuestiones fueron como realmente muy reiteradas en todos los testimonios, por eso les congregamos. Y en general las emociones que aparecieron fueron, para citar así rápidamente, la incertidumbre, el abandono, miedo, angustia, ansiedad, preocupación, desamparo, inseguridad, confundida, temor, bronca, como principalmente estas emociones, y luego algunas emociones como, bueno, amor, conexión con la situación que estaban atravesando de gestación, pero de una manera muy breve, muy mínima, en relación a estas emociones más fuertes, ¿no? Y de ahí surge para nosotras la idea de las marcas subjetivas, ¿no? Pensando sobre estas marcas como afectaciones personales, ¿no? Corpoemocionales, vivenciales, singulares, pero que de ningún modo son individuales, ¿no? Entendiendo que la subjetividad no es un átomo ni que está aislado, sino por el contrario, como les decía, experiencias tan personales, singulares e íntimas eran compartidas por tantas mujeres, personas gestando, en esta clave de emociones expresoras y de emociones negativas, como identificamos, por los mismos relatos que ellas nos hacían. Entonces, de esta idea de marcas subjetivas y de pensar esta afectación corpo-emocional, ¿no? Entendiendo cuerpo-emoción como una unidad, ¿no? Nos surgió una pregunta que fue como clave para la continuidad de la investigación, pues teniendo en cuenta que el modelo de atención al parto suele caracterizarse por ser un modelo más bien paternalista, también muchas veces cuestionado por su intervención constante sobre los procesos de gestación y parto, también un modelo, además, bueno, de esta intervención que considera a los cuerpos gestantes como riesgosos. Nos preguntábamos cómo es posible, qué pasó durante la pandemia que
para que el modelo médico, caracterizado por todas estas cuestiones antedichas, respondiera con desinformación, desamparo, abandono, justamente lo contrario a lo que lo caracteriza y en un momento tan particular. Entonces, bueno, a partir de todo esto surge esta nueva intención de ver qué es lo que había pasado del otro lado. Entonces hubo un nuevo enfoque y por acercarnos a la atención perinatal, pero ahora desde el punto de vista de los agentes de salud y sin los prejuicios, esa fue también nuestra intención, sin los prejuicios de lo que ya veníamos investigando, sino, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Cómo lo vivieron? Como con una actitud más de pregunta, de exploración, para ir un poco más despojadas, ¿no? Bueno, sobre esta nueva investigación hicimos un proceso metodológico distinto al anterior, que había sido más en base a encuestas abiertas y a desarrollar. Esta vez hicimos entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas y en profundidad, donde entrevistamos a agentes de salud, principalmente médicos y médicas obstetras, de 3 maternidades importantes de nuestra provincia, el Hospital Misericordia, el neonatal, maternidades públicas, ¿no? Estoy diciendo, y la maternidad provincial de Córdoba, también hospitales públicos por fuera de la ciudad, 3 hospitales privados también, y un centro de atención primaria, que son espacios donde no se realizan partos, pero sí se atienden las gestantes, ¿no? Entonces, en este cuestionario y en estas preguntas abiertas, hubieron 2 cuestiones que fueron claves, que fue la pregunta ¿qué pasó? La pregunta ¿qué había pasado desde su punto de vista? Y cómo habían vivenciado estas cuestiones. Y a partir de estas 2 preguntas fue que reconstruimos un poco el escenario de lo que había ocurrido en el contexto de la pandemia, teniendo en cuenta que lo reconstruimos a partir de los relatos de nuestros informantes. Bueno, acá están los hallazgos de nuestra investigación en en el PDF que ahí he enviado, no sé si, bueno, están los hallazgos y he citado en cada uno de los hallazgos, que son 5, partes textuales de los testimonios que tenemos de los agentes de salud, para que tengan ahí a mano. Yo voy a leer algunos, así vamos leyendo juntas. También, no sé si es necesario ponerlo ahí. No, bueno, entonces los podemos ir leyendo. Pero bueno, básicamente ahí como para que lo tenga presente y abierto. Bueno, de las cuestiones que nos comentaban estos agentes, que nuevamente nos llamó la atención el nivel de insistencia en ciertos puntos, a pesar de que las 2 preguntas iniciales fue ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivenciaron? Preguntas, de hecho, bastante generales, pero en los relatos aparecen estas redundancias que nos permitieron, así como hicimos en el trabajo previo, ¿no?, condensar en algunas dimensiones. Y la primera dimensión que destacamos fue cambios en la atención y reestructuración de los servicios. Y acá cito, digamos, al principio fue un pandemonium, como nos decía uno de los entrevistados, ¿no? Esta suspensión de los servicios que identificábamos en nuestro estudio previo, donde decían, bueno, nos dejaron abandonadas, nos dejaron desamparadas, no teníamos a dónde ir, también la identificamos en los relatos de los agentes de salud, ¿no? Pues muchos hospitales se volvieron hospitales COVID. Eso quería decir que de repente cerraban sus puertas para la atención o el ingreso de cualquier otro tipo de situación, de enfermedad, en el caso de los partos de parturientas, y solo se abocaban a la tarea de hisopar o bueno, internar a personas con COVID.
esta situación fue muy difícil también, no solo para las usuarias que se quedaron sin atención, sino para quienes estaban trabajando ahí y de repente sentían que tenían que recibir a mujeres, a personas que venían en trabajos de parto avanzado y no podían ingresarlas porque era un hospital COVID y solo se recibía a personas con COVID. Entonces, acá dentro de las citas voy a leer dos citas textuales de los testimonios que nos decía un obstetra. Se le tenía que decir, mamá, mira, estás en trabajo de parto, el hospital en este momento es COVID, no te podemos brindar asistencia. ¿Sí? Las dejamos a la deriva. Y luego decía otro obstetra, a mí me decían, che, no se hace nada, tienen que ir a otro lugar. Se lo decía el médico cuando la paciente llegaba por guardia solicitando atención. Eso fue así, lo cual, imagínense, además de ser terrible, es tremendamente desestructurante para las dos partes. Te quedas ahí sin poder atender el trabajo de parto y la mujer con su bolsito no sabiendo a dónde ir a parir. Esta situación, este desamparo que veíamos por un lado, también fue vivido de manera muy angustiante por quienes tenían, ¿no?, que dar la cara y decir, cuando la paciente llegaba y se enteraba ahí mismo, porque no había una información previa tampoco para ella, sino que iba ya en trabajo de parto, un trabajo de parto a veces avanzado, y le tenían que decir, no, te tienes que ir a buscar otro lugar porque aquí no se puede atender. Y ahí iban, como nos decían algunos agentes, se iban peregrinando de institución en institución a ver a dónde vivís. Además, digamos, esta situación, de ser horrible, como nos decía aquí en esta cita, detectamos también la emoción de mucha impotencia, ¿no? Ahí también voy a citar otro testimonio, porque la emoción de la impotencia apareció en reiteradas ocasiones. Y decía una obstetra, a mí particularmente me produjo una sensación de muchísima impotencia y de vergüenza en muchos casos. Una persona que llega en esta situación y no la puede ingresar. Para mí era una situación muy angustiante. Y no poder dar respuesta, no poder reconfortar a una persona que viene necesitando ayuda porque está en trabajo de parto es espantoso. Es la sensación de echarla a la nada. Acá no te podés quedar. Así de duro. A mí me afectó mucho, a mis colegas más cercanos también. Y después empezamos a tener una sensación de inutilidad muy, muy intensa, guardados ahí, sin hacer nada, sin hacer nada. Y la gente yendo de un lugar a otro sin poder acceder. Bueno, muy claro, más claro echarle agua, cuál es la emoción, ¿no? La marca subjetiva, como decíamos, sobre esta situación. Otra segunda dimensión, ¿no?, que identificamos, que también insistía en los relatos, tienen que ver con el desconocimiento. Y citamos aquí, decíamos que íbamos a la guerra, sentía que íbamos a la guerra. Este clima social de miedo, de incertidumbre, de pánico que nos afectó a todos, a todas, se vio potenciado indudablemente en las instituciones de salud, que eran prácticamente el foco de lo que estaba aconteciendo en relación al COVID. Y además los protocolos que manteníamos en nuestras vidas sociales se recrudecían para quienes estaban trabajando en las instituciones de salud, que además que debían mantener protocolos sumamente estrictos como trabajadores, como trabajadoras, y también al llegar a sus casas, y también eso generaba una situación muchas veces de tensiones con vecinos, con vecinas que de alguna manera los juzgaban por estar trabajando en instituciones de salud y ser potenciales portadores del virus. Bueno, una situación que se recrudeció para quienes estaban de este otro lado, ¿no? Y esta situación que nos acontecía de desconocimiento sobre de qué se trataba esto, también estaban viviéndola los agentes de salud, ¿no? Como nos decía una obstetra.
Una paranoia. Nosotros no sabíamos a qué bicho nos exponíamos. Nosotros teníamos que ir a trabajar mientras el resto de la sociedad estaba en la casa y con una secuencia de trabajo toda cambiada. Y otra obstetra que nos relataba, nosotros en ese primer momento decíamos que íbamos a la guerra, sentíamos que íbamos a la guerra. Me acuerdo que salía, era invierno, entonces me vestía en el lavadero de mi casa con un caloventor y salía desnuda ahí y me ponía el ambo, y con ese ambo llegaba a la clínica, y en la clínica me ponía otro ambo, y trabajaba, y cuando volvía a mi casa me sacaba las zapatillas y el otro ambo, y mi hija lloraba del otro lado porque me quería ver. Y yo, hasta que no me lavaba la frente, no entraba. Teníamos un miedo, entonces nosotros decíamos que íbamos a la guerra, porque nosotros salíamos a laburar y nadie salía. Y ahora lo recuerdo y me da una angustia. Salíamos de noche y nos paraba la policía. Yo tengo un colega que a él lo pararon 2 veces en el bus porque es jujeño. Claro, es morocho, ruludo. Lo paraban y le pedían todo. Me pedía los certificados de residencia. Era así, parecía la guerra. Porque ahora pienso en Ucrania y lo que está pasando y pasó, que todo lleva a lo mismo, a vulnerar el derecho del otro. Y creo que tendríamos que tratar de evitar este tipo de situaciones tan extremas. Perdóname un segundito, Sí. Ana, acláranos qué es esto de ambo. El ambo es la vestimenta que se ponen es como el guardapolvo. Una bata. Una bata, la bata. Vale. Eso, es la bata. Y jujeño, morocho, ruludo. Son Obvio. palabras que no... Jujeño es de Jujuy, que es una provincia de Argentina que queda al norte, y los rasgos de las personas de Jujuy son más morenos. Ruludo es con rulos, claro. Entonces, lo que pasaba ahí, lo que nos relata esta médica, es como a su médico residente, que era de Jujuy, la policía, por ser moreno y por tener rulos, lo paraba constantemente para pedirle todos los papeles. Bueno, una situación de discriminación, ¿no? Básicamente, a la cual además todos, porque tenían que salir de su casa, entonces tenían que estar constantemente encontrándose con agentes de la policía y justificando por qué estaban afuera y por qué estaban yendo, cuando en realidad estaban yendo a trabajar, pero bueno, era un estrés constante para ellos. Y contaba también toda esta secuencia, ¿no? De cómo se vestía para ir, cómo se vestía para volver, porque realmente fue como un estrés. En varios relatos aparece esta cuestión de ser como potenciales portadores del virus y como, por ejemplo, en el caso de este testimonio que les contaba, bueno, ella iba, se cambiaba, luego se cambiaba y la hija estaba lejos y lloraba, tenía una hija bebé. Pero en otros casos donde tenían a cargo una madre, un padre, que eran personas de riesgo, entonces tenían que mudarse a lugares y vivir solos, solas, porque no podían compartir con su familia mientras estaban trabajando en los hospitales. Bueno, esto en cuanto al desconocimiento, sobre todo esto fue en la primera parte de la pandemia, en donde no se sabía bien y estaba todo este pánico de qué era lo que podía suceder con la evolución del virus. Y luego hubo otra dimensión del desconocimiento, pero más ahora en cuanto a la desinformación, porque una vez avanzados ya y conociendo un poco más sobre el virus y la evolución, hubo otro nivel que tenía que ver con los protocolos que se bajaban desde el ministerio, desde los ministerios, porque había varios organismos que bajaban protocolos, pero que nos contaban los agentes de salud eran contradictorios entre sí, no eran claros en lo que tenían que hacer, entonces por ahí les bajaba un protocolo de acción desde Nación, que decía una cosa, pero luego les bajaba otro protocolo de acción desde la provincia, que les decía exactamente otra, y luego venía el COE, que fue un organismo que se generó especialmente para esta situación, y le decía otra cosa. Entonces, a esta situación de desconocimiento se le sumó una desinformación de no sabíamos qué teníamos que hacer. Lo cual también fue una cuestión muy, muy estresante para las personas que estaban trabajando, porque verdaderamente
no sabían cómo actuar, o si actuaban de algún modo luego recibían reprimendas porque habían actuado como no correspondía, pero... Entonces, bueno, ahí citando unos testimonios, por ejemplo, decía una obstetra: no hubo un desarrollo continuo y con cierta lógica. Primero, que no te enloquezca, porque estos cuerpos la pasaron mal. Y por propiedad transitiva al usuario, porque si nosotros no entendemos nada, imagínate el usuario. Una cosa completamente terrible. Y otro: la mayoría de las veces estuvimos perdidos, porque todo cambiaba todo el tiempo, una información respecto de la otra. Algunas guardias permitían el ingreso y nosotros teníamos pegados un cartel en la sala de médicos que decía que no. Hubo denuncias al respecto por parte de las usuarias, así que a partir de las denuncias el director del servicio decía: bueno, ahora volvemos a abrir. Y se iba y se venía todo el tiempo. Cuando no hay un lineamiento claro, se vuelve difícil. Entonces, además de este desconocimiento que decíamos, de esta desinformación, también había otra situación que afectó a todos los lugares, tanto públicos como privados, pero especialmente los públicos, que tuvo que ver con la falta de condiciones materiales y, como nos decían, faltaba todo. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Y esto implicaba la falta de mascarillas, de batas, de medicamentos, y falta de personal también, ¿no? Porque muchos iban o se enfermaban o familiares se enfermaban, entonces no podían ir y no hubo ningún tipo de refuerzo de personal, por ende los equipos se reducían y tenían que trabajar con el personal que era, lo cual llevó a una situación no solo de cansancio, de extenuamiento extremo, sino que además no se les brindaron licencias. Estuvieron 1 año y medio sin licencias de ningún tipo, ni licencias de vacaciones, ni licencias temporales. Imagínense lo que es trabajar en estas situaciones extenuantes sin poder tomar ningún tipo de descanso, ¿no? Leo un testimonio. Nuestro hospital quedó muy venido abajo. En esto que te digo de las condiciones en las que uno trabaja, duerme y come. El otro día había una cucaracha en nuestra heladera caminando por nuestra comida, que nos llevamos nosotras porque la del hospital es incomible. Entonces queda cargado como esa cuestión del cansancio en que una pone 24 horas. El cansancio de que nos hacen trabajar en condiciones lamentables y nadie dice nada, ni mira nada, porque obviamente si uno sale a hablar, fuiste, está fuera del cargo. Bueno, ¿no? Además de contar las situaciones extenuantes, sino la imposibilidad de decir algo ante esta situación, ¿no? Bueno, por no perder el trabajo, por no ser juzgado, por no recibir castigos, que muchas veces pasaba eso: quien se oponía o hacía de otro modo, luego tenían reprimendas, ¿no? Por parte de los superiores. Y esto nos lleva a la última dimensión que destacamos y que tiene que ver con la falta de contención institucional y, como nos decía una entrevistada, la falta de mesa de diálogo, ¿no? Era, también citando, era un arreglátela como puedas, nos decía. Esto porque no hubo ningún tipo de contención psicológica para los agentes de salud, no se consideró a nivel institucional o lo que estaba sucediendo, ya sea de manera individual, tratando de brindarles el apoyo, la contención, o a nivel grupal, incluso canalizando qué es lo que estaba sucediendo. En ese sentido, no hubo ningún tipo de apoyo. Y tampoco hubo la posibilidad, como nos contaban, de poder conversar sobre cómo seguir, qué hacer, tomar decisiones en relación a los protocolos que estaban siendo contradictorios, que tenían estos desfasajes. Puede decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo? ¿De qué manera? También considerando lo que estas profesionales tienen para aportar en relación a su experticia, a sus saberes, como que no hubo una escucha de ningún tipo en relación bueno, a sus vivencias o también a sus experticias profesionales.
Y acá también voy a citar una cita que dice: fue tremendo, tremendo, la parte con el sistema, cero contención, cero consideración de los actuantes del sistema de salud, todo lo contrario. Incluso presentíamos que había maltrato adrede por parte del sistema. Onda, es lo que les tocó. Esto, perdona, Ana. Contención significa soporte, ¿no? Claro, contención, apoyo. Sí, contención, como contener, brindar estos marcos de cuidado, ¿no? En nuestro uso habitual del castellano no usamos esta palabra así. Contención significa, por ejemplo, cuando se le ponen a alguien para que no se mueva la cama. Entonces no significa soporte o apoyo. Bueno, Sí, ¿no? bien, Vale, bien. vale. Qué bueno tener una Traductor traducción. simultáneo. Está bien. Gracias. No, gracias. Bueno, y de esta manera, bueno, fuimos congregando estas dimensiones o juntando y atendiendo a estas situaciones que de hecho nos contaban en esto de la falta de soporte y de cómo muchos agentes empezaron terapias psiquiátricas, también nos hablaban de depresión, de burnout, bueno, una situación bastante extrema para todos ellos, ¿no? Recapitulando un poquito de estas dimensiones, algunas de las dimensiones, o volviendo con la idea de las marcas subjetivas, hablábamos, por ejemplo, de miedo, pánico, terror. Estoy citando, ¿no?, cosas que aparecían en las entrevistas. Paranoia, cansancio, desgaste, extenuados, ansiedad, depresión, angustia, impotencia, burnout. Y nosotras identificábamos cómo estas emociones, estas marcas, además de generar afectaciones, efectos sobre los agentes, sus vivencias, sus cuerpos, sus emociones, también tienen una dimensión intersubjetiva en dos sentidos. Primero, en la calidad de atención, porque ¿cómo es posible brindar una atención digna, respetuosa, con garantía de derechos en ese estado, ¿no? Y por otro lado, también, no solamente en relación a las pacientes, sino también en relación a los grupos de trabajo, ¿no? Que eso fue algo que también nos llamó mucho la atención, cómo nos advertían la presencia de tensión, de un clima hostil de trabajo, de un clima de disconformidad. Y bueno, y acá leo ya los últimos testimonios, pero realmente importante, ¿no? Es decir, nos decía una obstetra, el clima era de disconformidad, ¿no? En el espacio de trabajo estamos hablando. En general, los profesionales de la salud vivimos lamentablemente en un sistema en el cual hay disconformidad de cómo se trabaja, de los protocolos con los que se trabaja, en general. Y con la pandemia es como que eso explotó al máximo. Fue un momento en que uno se sintió desprotegido y fue un arréglatela como puedas. Por más que el hospital te diera los medios adecuados, no tuvo en cuenta la situación, que es muy importante, como es la situación emocional, como es el cansancio extremo, el agotamiento extremo. Llantos he visto, situaciones fuertes, muy fuertes. Y luego nos decía otra obstetra, con el correr de los meses, muchos de mis compañeros empezaron a caer en depresión. Muchos nos vimos en ese momento muy afectados, al punto de vernos enojados entre nosotros, gritarnos, maltratarnos, contestarnos mal, pelearnos por una pavada, por una tontería seria, un papel, por una cosa irrisoria. Muchos, de los que me incluyo, tomamos la decisión de iniciar o de continuar tratamiento psicológico. Mucho trastorno de ansiedad, angustia y depresión. Esos eran los diagnósticos que teníamos la mayoría. Entonces, bueno, en esta situación del clima de disconformidad, de hostilidad, de peleas, de compañeros, gritos,
muchos ya a la hora de la entrevista, que fue prácticamente un año después de esta situación, nos advertían que seguían sucediendo estas situaciones, que no se había reparado, que algunas cosas habían mejorado, pero que seguía habiendo un clima de tensión, un clima de disconformidad. Algunas profesionales nos comentaban la intención de dejar sus trabajos como tales o migrar. Bueno, una situación que no se recompuso y que quedó en todos los planos, no solamente en este plano del clima laboral, sino también en el plano de la falta de recursos, como que todo lo que se retrocedió, de alguna manera, quedó un poco atrás una vez ya que pasó el contexto de la pandemia en sí mismo. Bueno, básicamente esto fue como el relevamiento que hicimos del otro lado, lo cual para nosotros fue muy impactante ver o atender cómo había una especie de espejo con el estudio que habíamos hecho previamente. Esto que nos advertían las usuarias de desamparo, de la falta de soporte, de sentirse solas, abandonadas. Como casi decíamos, esto es un espejo, nos decían lo mismo, nos decían que hubo abandono por parte de la institución, que nos dejaron solos como profesionales, inarreglatelas como fueran, sin los recursos, trabajando en condiciones totalmente extenuantes, un trato poco digno de alguna manera, sumado al hecho de tener que estar dándolo todo por 24 horas sin licencia de ningún tipo, con toda la presión social que implicaba estar trabajando en hospitales en ese momento. Bueno, de alguna manera fue impactante, no solamente por el espejo que advertimos entre los distintos puntos de vista, sino por el hecho de poder empezar a complejizar la mirada sobre cuáles son las estrategias a la hora de poder pensar en la transformación del modelo, poder pensar en la garantía de derechos. Creemos que no es posible poder garantizar derechos para la atención de un parto digno si las personas que están trabajando en esos contextos no están teniendo condiciones dignas de trabajo, condiciones respetuosas. Entonces, bueno, hablamos de esto, ¿no? De los derechos entrelazados y de las marcas subjetivas, tanto para las usuarias que tuvieron experiencias traumáticas en este proceso, pero también para los agentes de salud que vivieron sus experiencias traumáticas como tales, ¿no? Y bueno, un poco esto, ¿no? De complejizar la mirada en el sentido de pensar y de atender a todas las posiciones, a todas las dimensiones que se entrelazan, y bueno, la importancia de poder tener en cuenta esta gran variedad y al mismo tiempo una situación que se repite, ¿no? Pues muchas gracias, Ana, por esta interesante intervención que, desde luego, pone muchos asuntos encima de la mesa y que vamos a ver si a alguien del público le ha suscitado alguna pregunta. ¿Hay algo que se quiera participar, intervenir por ahí? Bueno, yo creo un poco igual que ha dicho Ana, ¿no? Que no solamente pasó en el sitio donde ellos hicieron el estudio, donde trabajaban, sino que yo creo que eso se podría extrapolar a nivel, creo que incluso mundial, digamos, ¿no? Porque, bueno, la vivencia que en España también hemos tenido es prácticamente igual y es lo que decía Ana, ¿no? Que se han sentido como desamparadas las mujeres, pero también los profesionales, porque era como que te limitaba lo que tú querías hacer simplemente por el protocolo, si te saltabas el protocolo un poco, pues ya estabas en tensión con el resto de personas o de profesionales que no se lo querían o podían, por el motivo que fuese, hacer más de lo que, ¿no? De lo que les permitían, ¿no? Entonces yo creo que fue una situación un poco delicada y complicada y que para mi punto de vista
ha dejado muchas secuelas y muchas consecuencias en esas mujeres que, bueno, que tuvieron su proceso de embarazo, de parto o posparto en esa época, e incluso diría yo que en los niños que nacieron en esa época, ¿no? Perdona, Carmen, ¿podrías presentarte un poco? Ay, perdón, que no he dicho quién era. Bueno, yo soy Carmen Feria, soy matrona. Ahora mismo no ejerzo de forma asistencial como matrona, sino que doy clases en la Facultad de Enfermería. Y bueno, yo la época de la pandemia, pues la viví casi que me pilla mi proceso de parto, pero la viví en el proceso de baja maternal, con lo cual un poco es verdad que al principio yo como usuaria, ¿no? No como matrona ni como enfermera, sino como usuaria, también viví un poco de la sensación de aislamiento, de desconexión del sistema sanitario, ¿no? Era como no podías acceder de ninguna forma, era súper complicado. Si tenías alguna duda con el bebé o con una vacuna, con un procedimiento, con un lo que sea, era como, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Entonces, bueno, sí es verdad que fue un momento, yo creo, complicado para todo el mundo. Muchas gracias, Carmen. Quizá quiera comentar algo. Sí, sí, me parece interesante lo que recalcas, además de tu experiencia en primera persona, porque efectivamente fue así, pero esta cuestión de que es algo que podría ser generalizable a lo que pasó en muchos lados. Por eso, más allá de que estas investigaciones las hicimos en Córdoba, en Argentina, eh, vale, es como algo que realmente estuvo sucediendo en muchos lados, algo muy, porque no viene de la nada tampoco, ¿no? Esto tiene que ver también con algo con una situación previa que también se profundiza en situaciones de emergencia, como bueno, fue el COVID que de alguna manera nos agarró desprevenidos a todos y ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Bueno, lo previo se profundiza, lo que ya está un poco flojo se termina de aflojar, lo que está un poco tenso se tensiona aún más, entonces eh, creo que es importante todos estos puntos de conexión que puede existir en distintos puntos hay, del globo, ¿no? Y entender que tiene que ver con un proceso previo, de cómo esto, de cómo la atención al parto, de cómo las situaciones o los contextos de trabajo ya venían como en esta lógica y es muy importante por eso mismo pensar en todas estas cuestiones para estar preparados de otro modo ante lo que se venga, ¿no? Es como, no olvidar lo que pasó, ¿no? No desconsiderarlo porque, bueno, justamente es en los contextos de cierta tranquilidad, entre comillas, en donde hay que generar las transformaciones necesarias para que ante nuevas situaciones o contextos de emergencia, la actuación sea de otro modo, ¿no? Eh, eso podría decir. Muy bien. A mí me ha sorprendido mucho al escucharte la sensación que yo tenía personal, ¿no? Y era de como que volver a oír hablar de la pandemia era como hablar de algo pasado, olvidado, vetusto, algo, no sé, algo superado. ¿Mm? Y eso me hacía pensar, digo, pero bueno, si es que es reciente, que lo hemos tenido aquí al lado, pero como que ya pasó, ya se quedó atrás, ¿no? Y eso me hace pensar, y por eso te voy a plantear un par de preguntas a raíz de esto, ¿no? En primer lugar, claro, tú has puesto 5 factores o 5, digamos, categorías de análisis de los resultados de vuestras entrevistas. Reestructuración, desconocimiento, desinformación, condiciones materiales pobres y falta de soporte institucional, digamos, ¿no? Y a eso hay otra categoría que creo que es la que la que define muy bien a la pandemia y que es la que diferencia esa situación de la actual, que es la sensación de peligro inminente. O sea, es decir,
En aquel momento es la sensación de peligro grave e inminente la que modifica las condiciones ordinarias de la vida. Porque claro, yo miraba y digo, es que estos 5 factores están activos también ahora. En el sistema sanitario, siempre de una manera o de otra, en cada época, hay o una reestructuración o una situación que se le parece mucho. Es que nosotros hemos tenido aquí en Huelva hace muy poquito tiempo, muy pocos años, una reestructuración, ¿verdad, Carmen? Una reestructuración de base en la atención obstétrica, porque teníamos 2 paritorios, por así decirlo, cerca de la capital, que se fusionaron en dos. ¿Vale? Desconocimiento. Cada vez se incorpora un profesional nuevo, y esto ocurre con muchísima frecuencia, hay un factor de desconocimiento fuerte en ciertos profesionales. Desinformación. Son 3/4 de lo mismo. En el sistema sanitario están pasando cosas continuamente que los profesionales no se enteran. Condiciones materiales pobres. Dime tú a mí quién trabaja con condiciones materiales ricas. Yo no lo conozco. Ojalá. No lo conozco. Y después falta de soporte institucional. ¿En qué momento un grupo de trabajadores puede decir mi organización me está, como vosotros diríais, conteniendo bien, ¿no? Nosotros diríamos apoyando. Es que son factores, podríamos decir, estructurales. Entonces, esto, una situación normal, ¿no? Y ahora Carmen hacía referencia a las secuelas. Ya ha dicho, secuelas en las madres, secuelas en los niños. Yo digo, y secuelas en los profesionales. Secuelas en los profesionales que han quedado tocados, marcados, por usar tu terminología, ¿no? Marcados. Bien, y ahora ya llego a la pregunta. Bueno, a ver, esto qué te parece, pero después llego a la pregunta, y es, tú hablabas ahora en una clave prospectiva y en una clave transformativa. Es decir, hemos tenido una experiencia y con esa experiencia podemos modificar la forma en la que está constituido nuestro sistema sanitario para que en el futuro no ocurra más. Lo que pasa es que todo ese proceso, desde hasta donde yo entiendo, depende del relato que hacemos sobre las cosas. Y eso es precisamente de lo que va vuestro trabajo, ¿no? De relatos, de percepciones. Y ahí yo te hago 2 preguntas. Una, ¿crees que la metodología que habéis utilizado con entrevistas en profundidad de verdad permite conocer los relatos de una manera general o solo al final estamos tocando, este es el problema de la cualitativa, ¿no? Es decir, o solo estamos tocando 4 cositas, pero en realidad eso no es representativo de lo que opina la mayoría, ¿vale? Porque, y esta es la segunda pregunta, ¿no puede ocurrir que esos relatos estén sesgados en el sentido de aquel que se acuerda más de algo malo que le pasó es el que no ha conseguido echarlo al olvido, por así decirlo, ¿no? Es todo, ahora estamos en una sociedad en la que el trauma, el daño sufrido en el pasado, se valora mucho. Sin embargo, ha habido otras épocas de la historia en las que era precisamente lo contrario, que lo que se valoraba era la capacidad de dejar atrás. Entonces, no puede ocurrir que el relato que está configurando la cultura organizacional, ¿no? La manera en la que una organización se entiende a sí misma, se narra a sí misma quién es, esté siendo marcado por esta cultura del trauma en la que estamos. Bueno, a ver qué quieres comentar sobre esto. Bastante potente. Respecto a la metodología y si es la más adecuada, yo creo que es un acercamiento. Eso es como lo primero y principal. De hecho, nosotras veníamos trabajando y por muchos años estuvimos trabajando en relación a todo lo que es la atención perinatal, casi siempre desde la perspectiva de las usuarias o desde un punto de vista, ¿no? de las mujeres, de las personas gestantes. Y que en la pandemia hicimos este relevamiento más de tipo encuesta, que por ahí tiene como esta posibilidad de, a ver, depende siempre también del tipo de encuesta y el alcance. Nosotros la encuesta que hicimos fueron 370 respuestas o personas participantes, lo cual sigue siendo muy reducido en relación a una población de 1 millón de personas, ¿no? Pero digo, en esta nueva parte con los profesionales de salud, 2 cosas en relación. Sin duda no es un trabajo de tipo representativo, es más bien un acercamiento exploratorio
y en el cual sí nos pareció interesante la entrevista en profundidad, porque justamente al ser como un acercamiento exploratorio, como poder ver qué es lo que del otro lado viene, ¿no? Sin ir nosotras con nuestra idea de qué es lo que queremos investigar, que por ahí sí fue un poco más en el estudio anterior, pero porque ya, claro, había muchos años de trabajo previo. Aquí fue como, bueno, vamos a abrir, y de hecho ahora les comentaba que existe una vacancia en este tipo de estudios, no solo en nuestra provincia, es como, no, si uno pone a ver, bueno, percepciones, vivencias médicas, es como, hay cosas, por supuesto, pero no tan copiosas como si hablamos del lado de, de las pacientes, de las mujeres, de los gestantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue para nosotros como una puerta de entrada, como para decir, bueno, a ver, esto es lo que sale, esto es lo que sale, sin imponerlo nosotras de algún modo. De hecho, estas dos preguntas que fueron como las que estructuraron las entrevistas fue, ¿qué pasó? A ver, puede haber sucedido a nivel objetivo otra cosa, pero los relatos nos decían que había pasado esto y cómo lo vivieron. Súper amplio todo. Aún así, nos llamaba la atención esta reiteración, ¿no? Como que pudimos reconstruir estas 5 puntos que hemos marcado. Estaban presentes en todas las respuestas. No tomamos aquello que redundaba. Las cosas que no redundaban no las tomamos. Entonces, eso fue como interesante. Si bien no es representativo, es quizás un primer paso para eventualmente hacer otro tipo de acercamientos, quizás un poco más estadístico, o pensar, ¿no?, en otra clave. Eso por un lado respecto a lo metodológico, que siempre está bueno triangular, ¿no?, entre las distintas técnicas, ¿no? Algo más cualitativo, algo más cuantitativo, poder como generar una mirada desde distintos puntos. Y luego con este sesgo, comentas, bueno, sí, eso se escapa un poco de las manos, es decir, bueno, si hay una cultura que de alguna manera está poniendo sobre la mesa un poco más estas cuestiones más traumáticas, pero bueno, esa es la cultura que estamos teniendo. Y fue muy notable, y no lo dije antes, lo que pasó cuando hacíamos las entrevistas, que fueron entre abril y mayo del 2022, del año pasado, que ya había, a ver, que creemos que ha sido hace mucho, que lo hemos superado, pero no es tan cierto, porque también queremos quizás un poco olvidar lo que pasó como para seguir adelante, pero ahí está todavía como con estas secuelas, ¿no? Pero fue muy notable que muchas de las personas entrevistadas lloraban a la mitad de la entrevista. O empezaban y empezaban a decir, "Ah, nunca hablé de esto después de lo que pasó", y para nosotras fue también como nos hacíamos la pregunta después de entrevistar, es decir, nosotras estamos capacitadas para estar haciendo estas entrevistas y generar todas estas emociones de vuelta, y claro, porque de repente era como abrir una caja, una caja de Pandoras emocionales, que, que bueno, que no, que nada, finalmente hablábamos y preguntábamos, y todos estaban muy agradecidos de poder haber hecho como una especie de catarsis, como decíamos, estas son entrevistas catarsis. Entonces, sí, es cierto lo que dices, y a la vez posiblemente esté esa cultura, pero si esa es la cultura que está viendo, entonces tenemos que conocerla. Es como poder ver qué es lo que está pasando, esa es como la pregunta. Bueno, es esto, entonces con esto tenemos que trabajar, con esto tenemos que poder generar estas transformaciones, y que bien decías, recalcabas esto de que todo lo que sucedió, y fue también lo que nos decían nuestros entrevistados, lo que sucedió en este contexto fue como poner una luz sobre cosas que ya venían pasando. Eso sin duda, y que hoy por hoy siguen sucediendo y han dejado secuelas, y deberíamos también
no generar un efecto de olvido y de amnesia que tanto nos caracteriza, ¿no? Por más que sea quizás doloroso, pero bueno, por ahí volver sobre eso como para entender sobre todo, porque no podemos transformar las cosas, sino primero, como mínimo, entendemos lo que está pasando, conocemos un poco. Bueno, no sé si respondo a tu interrogante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad que encajas bien las preguntas, Ana. Es agradable ver cómo entras al trapo. Bueno, pues si no hay nada más, algo más que aportar, pues No. quieres, por favor. Bueno, yo dar las gracias, ¿no, Ana, por permitirnos compartir con ella pues su experiencia y su investigación y contarnos pues todo esto que nos ha comentado. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti por participar. Pues entonces le damos la palabra a Ana para que cierre. Ha sido un placer tenerla con nosotros aquí en Huelva, en la Universidad de Huelva, en el COIDESO. Y cuando tú quieras, cierra esta sesión. Bueno, ahora no sé cómo, ya después de tantas cosas dichas, creo que bueno, ¿no? Me quedo con esta idea de poder conocer para transformar, y conocer también lleva como despojarse quizás, como poder como sacar los prejuicios o los preconceptos para, para atender a lo que está pasando. Y en ese sentido yo creo que bueno, este trabajo a nosotras nos fue muy impactante por eso, porque venir trabajando desde la perspectiva de las usuarias y pasar a conocer la otra cara de la moneda, un poco que fue un cachetazo también. Y es decir, claro, porque acá en realidad estamos siendo todas las personas, no es como esta cosa dual, ¿no? Las buenas, los malos, no, somos todas personas que estamos siendo parte de un sistema que tiene todas estas características, ¿no? Relaciones de poder, asimetrías, jerarquías, y en la cual de alguna manera, ni víctimas ni victimarios, hay situaciones complejas y que hay que poder como ver en su especificidad, atender, por supuesto que mejorar, que suavizar, pero si nos quedamos desde un solo lado, desde un punto de vista, es muy difícil generar transformaciones para todos, para todos. Entonces, esto, que a veces la actitud de exploración conlleva una cuestión difícil, porque implica decir, bueno, dejo de lado un poco lo que vengo, pero que es muy necesario como, bueno, para poder construir el mapa o reconstruir el mapa de una manera un poco más abarcadora y menos simplista. Muchas gracias. No, por favor.